Y ya, sin más preámbulos, vamos a dar comienzo a nuestra actuación con una jota titulada El Molino. Esta música, típica de las localidades de Echo y Siresa, ha sido muy versionada a lo largo del tiempo. Hoy queremos ofrecerles una coreografía realizada en 1987 por Juan Carlos Serrano, nuestro anterior director. Con todos ustedes, la Jota del Molino. Les voy a pedir que sigan aplaudiendo un poquito más, porque ahora quiero pedir un fuerte aplauso para una persona muy especial para nosotros que hoy está entre el público. Se trata de Montserrat González, una de las fundadoras del grupo. Me emociono. Vaya para ella el cariño de todos nosotros. Esta pieza forma parte de la zarzuela del mismo nombre, que con letra de Juan Antonio Cabero y música de Salvador Rovira se estrenó el 29 de febrero de 1952 en el Teatro Principal de Zaragoza. 3 años después, el grupo de baile de Educación y Descanso, coordinados por José Luis Lavenia, hicieron la coreografía que les ofrecemos a continuación. Con ustedes, Aragón, Tierra Bravía.
voz de Verónica Buenacasa. Y después todos los cantadores les vamos a interpretar unas jotas a dúo, donde las letras de amor y desamor serán las protagonistas. Con ustedes, la potente voz de Verónica Buenacasa. Y como broche les traemos la jota de una famosa zarzuela, escrita por Miguel Echegaray y con música de Manuel Fernández Caballero. Se estrenó en el Teatro de la Zarzuela de Madrid el 29 de noviembre de 1998. Posteriormente se hizo en Zaragoza en el Teatro Pizznatelli, donde alcanzó un gran éxito popular. En esta obra de tintes cómicos quedó reflejado el carácter aragonés en una sola copla: grandes para los reveses, luchando tercos y rudos. Somos los aragoneses, gigantes y cabezudos.
Thank you.